Continuamos. ¿Dónde estábamos? Mariel Romero me dice en las redes sociales y su deseducación cívica, ¿crees que algún día estos principios jurídicos básicos como la presunción de inocencia, la limitación de la responsabilidad del individuo, algún día estos principios sean olvidados o pasen a segundo plano? Pienso que ese día es hoy. Eso ya está ocurriendo. En ese video cité una serie de principios y que eran verdades de perogrullo 15, 20 años atrás. Y este país tiene una ley que viola este principio, este otro tiene esta ley que viola este otro principio, esta municipalidad tomó esta medida que es incompatible con este principio. Para imaginarme una dictadura que funcione como YouTube, que funcione como Facebook, como Twitter, hay que poner todo eso junto, imaginar un régimen donde todas esas leyes estén juntas al mismo tiempo y donde sean lo principal, donde sean la esencia del régimen. Y esto puede ocurrir la semana que viene. No es una distopía ambientada en el siglo VII después de Ford. Es algo que está a la vuelta de la esquina y realmente me preocupa. En el video sobre la inutilidad de la meditación me han preguntado si creo que la meditación es inútil en general o inútil para obtener conocimiento. Inútil para obtener conocimiento. Después, si alguien quiere meditar porque hace mejor la digestión, porque evita contracturarse, porque duerme mejor, porque le gusta, que viva 100 años feliz y contento. Como método para obtener conocimiento sobre uno mismo, sobre la realidad, sobre el mundo, sobre cualquier cosa, no sirve para nada. Y es en este sentido en que lo han promocionado muchos místicos de varias religiones, o incluso laicos. En ese sentido no sirve para nada. En el mismo video me han dicho que no puedo opinar sobre las drogas porque no las he probado. Tampoco he probado meter los dedos en el enchufe. Vi lo que le hace a las personas que lo han hecho y paso. En la sección de la valijita de herramientas dije que uno de mis filtros gruesos para descartar autores que sé que no me van a servir es fijarme quién tiene una intención de propaganda manifiesta y dejar de prestarle atención. Cap94 Rojo me dice, según ese filtro yo descarto a todo el mundo. Entonces no necesito informarme de nada porque ninguna fuente de información es confiable. Ergo, puedo decir lo que se me cante sin ser juzgado. Este es un asunto. Muy especialmente porque en este caso está planteado como una reducción al absurdo. No es que Cap94 Rojo piense esto. Está diciendo, si aceptamos tu principio hay que llegar a esta conclusión que es ridícula. Sin embargo, he visto gente que razona así de veras. Toda pseudohistoria está basada en esta forma de razonar. Ningún documento es confiable, por lo tanto, pasó en el pasado lo que se nos dé la gana. Podemos escribir la historia como nos dé la gana porque ningún documento puede desmentirnos, porque ningún documento vale nada. Como en el caso del optimismo y el pesimismo, creo que acá la gran regla es la moderación. Es ver qué autor tiene humanamente una intención de verdad. Todos tratamos de persuadir a nuestro interlocutor de algo, si no, no hablaríamos. ¿Cuándo esa intención se convierte en propaganda? Cuando está por encima de la verdad. Cuando la persona se encuentra con un hecho real que lo contradice y decide obviarlo, cambiarlo o tomar una estadística, cubrir los números con corrector y escribir otros números. Cuando la voluntad de persuadir está por encima de la voluntad de verdad, eso pasó a ser propaganda y eso debe ser descartado. Me han dicho que soy un teórico de conspiraciones, un conspiranoico, un conspiracionista. Muchas gracias. También me han preguntado mi opinión sobre algunas llamadas teorías conspirativas, como el fraude lunar, la tierra hueca, que las farmacéuticas diseñan enfermedades para después vender la cura, y qué opino de ellas. Se me ha ocurrido que sería interesante lanzar una nueva sección sobre este tema, porque he visto que hay en YouTube 2 clases de videos sobre estos temas y ninguno me gusta. Por un lado están los sensacionalistas vendedores de humo,
has vivido engañado toda la vida, todo lo que te han dicho es una mentira, la verdad revelada sobre la Tierra plana. No me gustan. Por el otro lado están los cientificistas diciendo, miren estos tontos que creen que la Tierra es plana, vamos a burlarnos de estos ridículos teóricos de conspiraciones, nosotros que creemos que otros disparates, pero que han sido publicados por Nature y por lo tanto son verdad. Me gusta menos. Se me ocurrió que estaría bueno iniciar una sección en el espíritu de Mythbuster, de los cazadores de mitos, aunque no tengo el dinero que tienen ellos para hacer experimentos, donde, ok, alguien dice que las misiones Apolo nunca existieron, que fue un fraude. Ok, hipótesis. ¿Qué argumentos hay a favor? ¿Qué hay argumentos hay en contra? Sopesémoslos y si podemos lleguemos a una conclusión. ¿Es verdad? ¿Es falso? Quizás. Creo que sería interesante. Gabriela Nava me dice, me habla del día de, es mexicana, me habla del Día de Muertos y de cómo la gente en México, según ella, está empezando a adoptar la visión norteamericana de la fiesta del Día de Muertos. Esto es un tema. Ocurre que todo fenómeno cultural, en tanto que es una cosa viva, es cambiante. Las tradiciones son... Nunca es lo mismo lo que se va repitiendo. La tradición es cambiante, valga la paradoja. ¿Qué ocurre? Que cuando una tradición empieza a caer en desuso, resulta que la visión que tienen los forasteros es más importante que la que tienen los propios lugareños. Esto ocurre con cosas más importantes. Por ejemplo, en Argentina ocurre con algo mucho más importante, que es la participación, el rol que tuvo Argentina en las guerras mundiales. Ocurre que la persona que vive ahí, quizás eso que le llama tanto la atención al forastero, no es tan importante en su cultura. Es un detalle pintoresco, llamativo, al que todo turista le saca una foto, pero quizás para el lugareño no es tan importante. Quizás un hecho histórico fue mucho más importante para los lugareños por su aspecto local, por ejemplo el golpe de Estado de 1943 en Argentina, los factores locales, el derrocamiento de la oligarquía terrateniente, el rol de la sociedad rural, el alza de los movimientos populares, la industrialización del país, esos hechos locales fueron mucho más importantes que cómo afectaron el curso de la Segunda Guerra Mundial. Ahora bien, para la gente que se estaba dando de garrotazos por la cabeza en todo el resto del mundo, desde luego lo más importante fue cómo afectó la guerra. ¿Qué ocurre? Que cuando termina la guerra, el 99% de los libros de historia, el modo en que se ocupa el cine de Hollywood del tema, está basado en ese aspecto que a los lugareños les importó un bledo. Entonces, estos empiezan a adoptar la visión que tiene el forastero de sí mismo. Se convierte en un snob de sí mismo. Y esto es un tradicionalista. Un tradicionalista es un snob de su propio país. Y no aceptan la visión crítica de esos hechos, no aceptan el cambio porque han fijado como paradigma, nosotros somos estos, lo que le han dicho que son personas a las que quizá no le caen muy simpáticos incluso. De ahí que la mayor parte de los nombres de los países se los hayan puesto sus enemigos. España es una palabra que inventaron los romanos, Italia es un nombre que inventaron los griegos, Grecia es un nombre que inventaron los italianos, tártaro significa perros y es como llamaban a esos pueblos los chinos, etcétera. La mayor parte de los pueblos, de las naciones, están definidas por gente que los odiaba. No es gente que dijo, bueno, nosotros somos estos, sino gente que se chocó con una muralla donde no los dejaron pasar. Entonces, bueno, nosotros somos los tipos que estamos fuera de la muralla. Irónicamente, la muralla, que tenía como sentido marcar la frontera de otro país, creó su propia identidad nacional.
Es un tema para hablar largo y entendido. Estoy simplemente esbozando un comentario. ¿De qué va tu libro? Me han preguntado. En realidad tengo varios en borrador y estoy tratando de no empezar más nada nuevo hasta que no termine algo de lo que estoy haciendo. Uno que espero publicar este año es una serie de 3 ensayos sobre Nietzsche y a los que quizá adjunto otros 3 ensayos afines. Uno sobre la filosofía alemana en general, uno sobre Schopenhauer y uno sobre los cínicos en el sentido filosófico del término. Otro es una recompilación de ensayos y aforismos que, si se quieren, expresa un pensamiento más propio. Después tengo un ensayo sobre Galileo que quizá adjunte algunos apuntes sobre matemáticas, eso está muy crudo. Tengo una novela breve sobre una rebelión de esclavos que ocurrió en el siglo II a.C. en Sicilia, con la premisa de la premisa fue escribir una historia sobre una rebelión de esclavos que sea lo más distinto a Spartacus de Howard Fast que pueda, y estoy en eso. Y después tengo el caos de apuntes, artículos, cosas que tiene todo escritor. El que está más avanzado es el que trata sobre Nietzsche y es el que muy probablemente publique primero. Y creo que no me olvido de nada. Esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias de nuevo por su interés y nos seguimos viendo. Un abrazo.